Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy. Este es el podcast favorito de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Muy propio para este episodio, Nico, muy propio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fabio, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Estamos aquí muy bien, ya deseando que lleguen las Navidades, aunque bueno, un poco preocupados con todo esto de la variante Omicron, el nuevo coronavirus. No sé muy bien qué va a pasar, pero bueno, estamos bien, por ahora estamos bien. ¿Tú qué tal estás, Fabio? Pues yo muy bien, Nico, yo muy bien. Me encuentras aquí en México, estoy aquí para pasar las Navidades y sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad que es un poco preocupante la situación para las Navidades, pero bueno, esperemos que se controle un poco la cosita y que podamos festejarlo, ¿no? Y ya por fin se viene un año nuevo, se vienen nuevas metas, nuevos objetivos, así que hay que darle con todo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás para el año que viene? Pues con ganas, con ganas. Tengo que fijarme alguna meta, porque siempre es verdad que el año nuevo es la excusa que ponemos todos para decir, este año sí voy a cambiar. Y yo quiero ponerme metas. Estaba pensando en igual, bueno, como internacionalistas, eso es siempre lo que más nos llama, igual ponerme a aprender algún idioma más. Tengo que ver cuál, porque francamente me gustaría, no sé si portugués, hay varias opciones. No sé, ¿tú tienes algún propósito en específico, Fabio? Pues mira, yo creo que ya empiezo mi maestría con todo, voy a empezar unas prácticas en la OEA y pues yo creo que va a ser eso, ¿no? Y claro, igualmente yo creo que voy a seguir con el francés, que también por lo menos en Bruselas se utiliza mucho, ¿no? Y bueno, pues de hecho, hablando de metas para este año que viene, estoy seguro que hay muchísimos oyentes que están aquí con nosotros que igual a lo mejor les interesaría pues aprender más idiomas o reforzarlo. Y pues queríamos anunciar que también parte de este proyecto pues es tratar de crecer y empezar a encontrar promotores y sponsors. Y ya por fin hemos contactado con una academia de inglés online que se llama Dato English y pues ofrecen unos servicios súper flexibles con unos precios súper competitivos y pues nos encantaría ahora sí que también comentar un poco de su proyecto y que nos están echando también una mano. Así que si hay cualquier oyente aquí de Warrior Diplomacy que le gustaría mejorar su inglés este 2022, Dato English ofrecen unos cursos muy buenos. No duden en mandarnos un mensaje directo a nosotros o ahora sí que contactar con ellos. En nuestra página web van a encontrar ahí el enlace para que le echen un ojito a sus cursos, a los servicios que ofrecen y pues ahora sí que a lo mejor para este año que viene tener un idioma extra bien reforzado, ¿no? Bueno, pues sí, primer sponsor de esta segunda temporada y también primer invitado. Hoy está con nosotros Oleksi Oktidach, que bueno, tiene 24 años, tiene un grado de máster en historia y sobre todo, y lo más importante, es una persona nacida en Crimea, que estudió en Kiev y que trabaja en un think tank ucraniano, por lo que vamos a tener una persona que nos va a poder contar de primera mano qué es lo que pasa en Ucrania y aportarnos claves, aportarnos un análisis muy importante sobre qué es lo que ocurre en esta parte de Europa. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Oleksi? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te escuchamos? Yo estoy ahora en Kiev y pues estoy en el centro de los acontecimientos que pasan ahora. Puedo decir lo que pasa ahora como has dicho, en esa parte de Europa, en Ucrania. Sí, ahora escribo unos artículos para un think tank ucraniano que se llama Adastra y bueno, analizamos todo lo que pasa en el mundo, en América Latina, en Europa, en África, en Asia y por todas las partes. Y hoy vamos a hablar sobre el conflicto que tenemos Ucrania y Rusia y las tensiones que tenemos ese otoño, ese invierno, con la concentración de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana. Sin duda, Alexi, la verdad que llevamos un rato tratando de encontrar el perfecto momento para hablar de ello y pues creo que ahora sí que no hay una mejor situación que ahora con lo que está pasando en la frontera. Para aquellos que no saben, pues claramente las tensiones entre Rusia y Ucrania siempre han tenido ahí momentos difíciles desde que Ucrania sale, ¿no?, de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se desintegra, desde entonces siempre ha habido ahí esos pequeños roces y al mismo tiempo Ucrania siempre ha estado pues en este punto medio, ¿no? Entre un acercamiento más a Occidente, a la Unión Europea, OTAN, y pues del otro lado siempre ha tenido que también equilibrar sus relaciones exteriores con Moscú. También hay que mencionar que una gran parte de la población de Ucrania pues también tiene unas conexiones con Rusia, que hablaremos de ello un poquito más en el episodio. Entonces siempre Ucrania se ha encontrado un poquito aquí a mitad del camino, ¿no? Pues yo creo que lo primero que podemos hablar un poco es de este contexto, ¿no? ¿Por qué a Rusia le importa tanto
Ucrania. Y bueno, yo creo que lo primero que podemos hablar claramente pues es lo que nos encanta hablar en War Diplomacy, que es la geopolítica. Y la geografía de Ucrania es un factor clave. El hecho de que sea un territorio muy plano, unas llanuras, hace que pues sea una posible entrada hacia el territorio ruso, ¿no? Una invasión pues terrestre con vehículos blindados, pues podrían entrar por Ucrania, ¿no? Entonces, como que Rusia siempre ha tratado de tener un especial cuidado con que Ucrania esté tranquilo, bajo su control o con un ojo ahí para evitar esto, ¿no? Al mismo tiempo también está la parte, pues, un poquito más nacionalista, podríamos decir, toda la parte histórica y esta conexión que Ucrania ha tenido con Rusia, ¿no? Porque desde el punto histórico, me parece que la civilización de los Rus, no sé si lo estoy diciendo bien, Oleksi, viene de allá, ¿no? Bueno, sí, esa palabra pronuncia de forma más suave, Rus, y ese imperio medieval. Los rusos dicen que fue el primer estado ruso, pero de verdad parece más al imperio de Carlomagno en Francia y pueden imaginar si, por ejemplo, hoy Francia quisiera que, oye, tenemos un legado histórico en Alemania, en Italia, y tenemos que invadir Italia o Alemania para proteger nuestras fronteras porque hace 1000 años Carlomagno conquistó esas tierras. Lo que sí es verdad es que desde un punto de vista histórico, la unión entre, o digamos, la conexión entre Rusia y Ucrania va mucho más allá que eso. Por lo menos eso es lo que intentan vender los rusos. Sin ir más lejos, el pasado julio, Putin publicó un ensayo que se llamaba Sobre la unidad histórica de rusos ucranianos, que se supone que debía reforzar esta idea. Pero es que esa conexión lleva mucho tiempo establecida. Desde que Pedro el Grande invadiera la actual Ucrania y la incorporara al Imperio Ruso en el siglo XVII, Ucrania y Rusia han estado juntas. Son casi 300 años de historia común que no se quita así como así. De hecho, la Unión Soviética llegó a estar presidida por un ucraniano, Nikita Khrushchev, que de hecho fue el que transfirió Crimea de Rusia a Ucrania como república autónoma. E incluso después de la caída de la URSS, la conexión entre Ucrania y Rusia ha sido muy, muy cercana. Ha habido siempre un vínculo especial. Después de la caída de la URSS, se creó la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, junto con Bielorrusia, y se pactó ya desde muy al principio mantener la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, en Crimea. Digamos que para los rusos, Ucrania siempre ha formado parte de su, ya no tanto de su patio trasero, sino casi de su país, como digamos, aunque esto, por supuesto, es muy, muy matizable desde el punto de vista ucraniano, pero aquí estamos intentando ver simplemente un poco la visión rusa, ¿no? De por qué para ellos entienden que Ucrania es casi parte de su territorio. Estamos de acuerdo en que esto es por lo menos como lo ven los rusos. Sí, lo que has dicho son completamente los narrativos rusos. Ellos siempre consideran Ucrania como dijiste, su patio trasero, porque casi todo ese tiempo, durante 300, 400 años, desde el siglo XVII, ellos controlaban ese territorio con fuerza y casi nunca en Ucrania han tenido la seguridad de su régimen, cual sea, o el Imperio Ruso o la Unión Soviética. Por ejemplo, durante la revolución que tuvo lugar en 1917, los comunistas, y para nosotros son los rusos, conquistaron Ucrania, que creyó su propia república independiente, que luchaba por su independencia, pero perdió esa lucha. Y ellos consideran los ucranianos y Ucrania como su territorio, los ucranianos como el mismo pueblo que habla un idioma un poco diferente del ruso, pero también ruso. Ese narrativo de el único pueblo ruso, que son ucranianos, rusos y bielorrusos, sigue del siglo XIX, pero en general, solamente después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania obtuvo la posibilidad de tener su diplomacia y como orientarse en el espacio internacional de forma independiente. Y antes, todo este tiempo, los rusos de alguna forma o de la Unión Soviética o del Imperio Ruso controlaban ese proceso y por eso ellos claramente no entienden por qué no nos gustan. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Lex, y tengo también un par de amigos, tanto rusos como ucranianos. Yo, de hecho, estaba estudiando en Canadá en 2014 y recuerdo perfectamente esa vez cuando se empezó a escuchar en las noticias, pues, de la invasión a Crimea, ¿no? De esta ocupación ilegal que ocurrió en 2014. Y recuerdo ver a mis amigos ucranianos y rusos confrontando, o sea, éramos chavales en ese entonces, habíamos tener yo que sé unos 15, 16 años, pero fue la primera vez que recuerdo ser consciente de que había unas tensiones fuertes en esta parte del mundo que yo ni empezaba a comprender, ¿no? Y bueno, pues ya hace ratito que Nico estaba hablando un poco de la importancia de Sebastopol como un punto geoestratégico para las flotas. Es verdad que Rusia siempre ha tenido mucho interés en tener un puerto de aguas cálidas, como le llaman, ya que pues mucha parte de su territorio siempre está expuesta
a un frío increíble, lo cual dificulta mucho poder tener una flota activa en la zona, ¿no? Y el puerto de Sebastopol, ahí en Crimea, pues es un lugar clave para poder tener ahí bastante presencia naval y pues de una u otra manera tener un control sobre el Mar Negro. Y bueno, en 2014, como sabemos, Rusia entró, anexó, es la palabra que se dice. Olexi, yo creo que tú lo dirías de otra manera, ¿no? Sí, es que hay un debate también cómo nombrarlo. Por ejemplo, si están ustedes en Rusia y dicen que ese territorio está ocupado, les espera cárcel, 5 años por lo menos. Y bueno, en el ámbito internacional se utiliza a veces anexo, también los países occidentales o la Organización de las Naciones Unidas a menudo dice anexado ilegalmente o ocupado ilegalmente, ambos términos se aplican. Según la legislación ucraniana, es completamente ocupado ilegalmente. Es el término correcto de acuerdo con la ley ucraniana. Esta ocupación ilegal, como estamos hablando, ocurre después de estas rivalidades que ya habían crecido en su entonces, más en concreto en 2004, cuando la OTAN empieza a tener una expansión más presente a la fecha, cuando varias exrepúblicas bálticas soviéticas como Estonia, Letonia, Lituania empiezan a unirse a la OTAN y esto hace a Rusia un poco más nervioso sobre la introducción de estos países, ¿no? Ya que Rusia siempre ha considerado que se necesitaba una serie de espacio pues neutro entre la OTAN y su territorio para sentirse más tranquilos. Y bueno, en 2008 también Putin advirtió a diplomáticos estadounidenses que si se intenta incorporar a Ucrania a la alianza sería considerado como un acto hostil hacia Rusia, ¿no? Entonces, un poco después de 2008, Rusia entró en guerra contra Georgia, a lo que es también importante para mencionar, porque esto le ayudó mucho al apoyo popular que tenía Putin, porque mostró la voluntad de su gobierno de que puede usar la fuerza para asegurar los intereses de Rusia, ¿no? Entonces también un factor muy importante a la hora de analizar por qué Rusia o en el momento en el que Rusia invade esta región de Ucrania es por el miedo también de Putin de perder el apoyo y el poder en Rusia, ¿no? Y particularmente después de unas protestas que ocurrieron en Rusia en 2011, pues la intervención en 2014 ayudó muchísimo a la popularidad popular en Rusia, ¿no? El sector más nacionalista de la población. Entonces también hay que mencionar que hay muchísimos factores que llevaron a Rusia a meterse en Crimea, ¿no? Claramente fue un conflicto horrible, miles de personas murieron, me parece que alrededor de 14.000. En general, alrededor del conflicto murieron cerca de 14, 15.000 personas, más o menos 5.000 civiles y 5.000 de soldados de cada bando. Conteo hasta ahora, ¿no? Digamos, es el conteo total del conflicto desde 2014 hasta hoy, ¿no? Porque yo también lo Sí. estaba mirando antes. Y Olexi, tú que eres de esta zona, tú que eres de Crimea, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo nos podrías contar desde los ojos de un ucraniano esto que ocurrió en 2014 y estas tensiones actuales? ¿Cómo lo ves tú? Desde los años 90, los rusos tenían política muy, muy clara y agresiva en cuanto a tomar Crimea de Ucrania. Y habían unos intentos para hacerlo. Por ejemplo, en los años 90 ellos organizaban el presidente de Crimea, que ese puesto después fue suspendido. También en 1992 y en 1993 el Parlamento ruso primero declaró que Crimea es la parte de Rusia y después declaró que particularmente la ciudad de Sebastopol, que es la principal base naval en esa zona, es la ciudad rusa que pertenece a Rusia. Pero en aquel entonces ellos tenían un conflicto entre el presidente Yeltsin y entre el parlamento, y solamente por ese conflicto Yeltsin negó a hacer su movimiento, negó a tomar Crimea. Y también hay que tener en cuenta que durante los años 90, después de la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania tenía las fuerzas armadas mucho más poderosas que teníamos en 2014, porque, si no me equivoco, las fuerzas armadas ucranianas a principios de 1990 eran cerca de 800.000 soldados. También teníamos por ahora las armas nucleares, dejamos de tener en 1994. Y por cierto, sí, en aquel entonces, en 1994, firmamos el tratado llamado el Memorándum de Budapest, cuando Ucrania negó las armas nucleares. Si no me equivoco, el segundo o el tercer arsenal mundial de las armas nucleares, en cambio de las garantías de la integridad territorial, y los garantes de la integridad territorial ucraniana fueron Rusia, Inglaterra, o bueno, el Reino Unido y los Estados Unidos, 3 países, y los rusos después violaron de forma muy brutal ese memorándum y sus garantías.
Y desde los años 90 y desde los años 2000, los rusos tenían la política muy activa en Crimea, abrían escuelas, abrían universidades, tenían las sociedades del idioma ruso y todo, todo. Además, aunque tenían esa necesidad de tener Crimea, tener el acceso a Crimea para tener el acceso después al océano, al Medio Oriente, por ejemplo, ellos tenían su base naval en Ucrania y había un acuerdo entre dos países, entre Ucrania y Rusia, que por algunos beneficios comerciales, Ucrania permite a Rusia tener una base naval en su territorio, en Crimea, y de acuerdo con ese tratado, todo estaba bien, pero con su armada en territorio ucraniano, los rusos tenían mucha influencia y ellos tenían muchas posibilidades para tener la inteligencia, por ejemplo. Y bueno, en 2014, en febrero, nos despertamos y por todas partes están las fuerzas especiales rusas, en cada aeropuerto, en cada carretera, en cada unidad militar ucraniana que estaba en Crimea. Y eso, primero los rusos dijeron que no, no son nuestras tropas, no es nuestro ejército, no sabemos quién son y todo. Pero después ya en sus películas sobre Crimea, sobre ese acontecimiento, el mismo presidente Putin dijo que, bueno, sí, yo di la orden de utilizar las tropas rusas en el Sí. territorio ucraniano. Entonces, ellos casi no niegan que lo hicieron con sus propias fuerzas armadas. Am, pero también fue un factor muy clave, factor muy importante, que los rusos tenían mucha influencia en campo de información. Por ejemplo, con la red social más popular en Rusia ahora, que se llama VK o Vkontakte en ruso. Y con esa red social, con esa influencia, ellos podían hacer influencia, ellos podían controlar el pensamiento de la gente, mostrar la revolución que ocurría en aquel entonces en Kiev como un golpe de Estado y también activar los mitos que en Ucrania todos son nazistas, nacionalistas, ultraderechistas y que ellos quieren matar a toda la gente que habla ruso. Y por ejemplo, mis compañeros de clase, ellos de verdad creían que van a llegar los trenes de nacionalistas y van a destruir la ciudad, que van a atacar nuestra escuela. Pero ¿a quién le interesa una escuela en Sebastopol? A nadie, y fue completamente mentira. Y con esa influencia informática que tenían, con la inteligencia que tenían y con las fuerzas especiales que utilizaban, ellos pudieron de volada ocupar el territorio y controlarlo completamente. Y las tropas ucranianas que estaban en Crimea también tenían un problema muy grande. Porque entre ellos muchos eran la gente local que tenía las raíces rusas, por ejemplo, o que tenían las familias aquí en Crimea y que tenían dos opciones, o luchar por Ucrania, por ejemplo, o dejar de servir a Ucrania y cambiar el bando. Y muchos cambiaron el bando. Yo creo que cerca del 70% del ejército ucraniano que estaba en Crimea cambió el bando a favor de Rusia. Y los que se dejaron eran muy motivados, eran muy patrióticos, pero el gobierno ucraniano, que en aquel entonces tenía muchos problemas con la revolución, el gobierno nuevo, después de la fuga de Yanukovych, no tenían claro qué hacer en esa situación, no tenían claro cómo va a reaccionar, por ejemplo, el Occidente, si va a apoyar o no va a apoyar a Ucrania, y no tenían claro cómo Rusia va a reaccionar, por ejemplo, si vamos a resistir de forma forzada, de forma violenta. Y entonces dieron la orden de abandonar Crimea y las unidades que guardaron su lealtad a Ucrania se fueron. Y ya así ocurrió como en 2 meses. Después Rusia organizó el referéndum, que fue completamente innecesario. Bueno, fue necesario para mostrar que sí el pueblo nos apoya, pero nadie de verdad contaba los votos en ese referéndum y Ujú. nadie de verdad controlaba cómo pasaba ese proceso de referéndum. Sí, como la mayoría de las elecciones en Rusia. También quise decir que el segundo punto muy correcto, muy preciso que ustedes han dicho, y la agresión contra Georgia y la agresión contra Ucrania tenían mucha relación con la política interna rusa, porque Putin construyó un régimen cleptocrático que no hace las reformas internas, que no presta mucha atención a la política interior del país, y entonces para activar, para utilizar, para aprovechar de esa visión de la población rusa, de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, que por todos lados tenemos los enemigos que quieren afrontarnos, que quieren atacarnos, que quieren encircularnos, que la OTAN
quiere acercarse a nuestras fronteras y para utilizar ese sentimiento chauvinista, aprovechar de ese sentimiento nacionalista ruso, Putin decidió crear zonas de turbulencia en Europa Oriental, en Ucrania, en Georgia, en Moldova y cada vez después de esa agresión, sí, podemos observar obviamente una ola de su popularidad que él aprovechaba para mantenerse en poder, pero en general cada vez después de 2, 3 años que han pasado, su popularidad cae porque cada vez después de una agresión, sea Ucrania o sea Georgia, empiezan los problemas económicos, empiezan los problemas políticos internos y cada vez para mantener su posición necesita hacer algo más y mostrarse como un líder Claro. poderoso. No, y de hecho, bueno, todas las acciones de Putin, de Rusia, claramente no fueron sin sus debidas consecuencias, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, países como Canadá, como Australia, Japón, impusieron medidas y sanciones económicas, ¿no? Inclusive estaba el G8, ¿no? El grupo de los 8, que ahora, bueno, es el grupo de los 7, porque Rusia fue suspendido después de esta invasión a Ucrania en 2014, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día Rusia sigue haciendo acciones que pues para muchos líderes parecen muy peligrosas, ¿no? De hecho, en el verano ya hubo una acumulación de tropas, lo que hizo que Putin y Biden tuvieran su primera reunión cara a cara en Ginebra, y hoy en día, a fecha de hoy, las tropas en la frontera se siguen acumulando, ¿no? Entonces, Nico, por favor, cuéntanos un poco cómo están las cosas ahora en diciembre de 2021. Bueno, pues la cosa en realidad, aunque parezca un poco mentira, porque estamos hablando ahora de aumento de la tensión, acumulación de tropas, todo eso, la situación en realidad, en lo que es la zona del Donbass, que es donde es la guerra, la situación está prácticamente igual, entendamos prácticamente igual, con más muertos y una situación más complicada a nivel humano, social y humanitario, pero está prácticamente igual a nivel geopolítico. Digamos que llevamos 7 años de status quo en el Donbass, con separatistas y fuerzas armadas rusas, vamos a llamarlas de incógnito, porque como bien nos ha contado Lexi, los rusos no son muy de reconocer que están haciendo algo cuando lo están haciendo, a pesar de que sea obvio para todo el mundo de que lo están haciendo. Digamos que estas fuerzas armadas rusas de incógnito y separatistas están ocupando esta parte del país y se puede decir que Rusia controla la zona, pero es un control muy frágil, con un futuro muy incierto. Lo importante en esa zona son los llamados acuerdos de Minsk, que lo que quieren es establecer como un camino de transición para esta región, para que los rusos salgan del Donbass y, digamos, Ucrania vuelva a ser independiente. Pero el problema de los acuerdos de Minsk es que cada parte, lee lo que quiere en ellos, sobre todo los rusos que piden que haya elecciones en la zona este de Ucrania, en el Donbass, elecciones locales libres para decidir un poco qué tipo de líderes tienen. El problema es que esas elecciones no se pueden hacer mientras estén los rusos invadiendo y controlando ese territorio. O por lo menos Ucrania dice con bastante resentido, yo creo, que esas elecciones no se pueden hacer. También se ha intentado mejorar la cosa con los acuerdos de Minsk II. No hay manera, sobre todo no hay forma de que haya un alto al fuego real en la zona. Hay violaciones regulares de estos acuerdos, no se cumplen de manera, digamos, normal. Y eso es lo que nos ha llevado a que tengamos 14.000 muertos, como bien hemos dicho antes, desde 2014. Hay otro intento de arreglar el problema, que es lo que se llama el formato Normandía, que es Rusia, Ucrania reunidas con Alemania y Francia, pero bueno, este formato no está sirviendo de mucho, básicamente porque Rusia quiere hablar con Estados Unidos de este tema, porque para ellos el problema es la OTAN, y para ellos la OTAN es Estados Unidos, por mucho que sea Estados Unidos y un montón de países europeos, para Rusia la OTAN es Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos ahora es una situación muy mala, porque ante la consolidación de un frente de combate y a pesar de estos intentos de alto al fuego, los señores de la guerra, básicamente los señores de la guerra rusos, ucranianos, han ocupado grandes extensiones de terreno en la zona prorrusa. Básicamente lo que parece la única estrategia del Kremlin ahora mismo es seguir fomentando la inestabilidad política hasta que haya algún factor que cambie a su favor, porque ahora mismo el status quo es la única forma que tiene Rusia de mantener un control directo sobre Ucrania. Bueno, yo puedo decir que hay una cosa muy interesante, es que, si no me equivoco, hace 2 días o hace 3 días o hace, no sé, no más que una semana, la corte rusa, la corte en una de las regiones rusas, hizo una decisión donde ellos estaban investigando un caso de corrupción en el ejército ruso que está en el territorio de Ucrania y ellos, en la decisión de la corte que pusieron a internet, que mostraron para todo el mundo, escribieron que esa persona
que estaban investigando estaba en esas repúblicas separatistas en territorio ucranio, en el ejército ruso que está ahí. Y después de esa decisión de la corte quitaron de la página web de la corte y el representante del presidente ruso dijo que es un error, es una mentira, no había nada, pero Internet recuerda todo y esa decisión de la corte fue un caso muy curioso. Al mi parecer, yo creo que los acuerdos de Minsk están muertos porque no tienen futuro. Es que para Rusia, ellos piden a Ucrania lo que Ucrania nunca va a aceptar y ningún presidente, cual sea, no va a aceptar porque lo que piden los rusos, obviamente, es capitulación de Ucrania. Es reconocer que sí tenemos esas dos repúblicas separatistas y que ellos tienen un estado especial dentro de Ucrania, pero ningún presidente de Ucrania no lo va a hacer. Y lo que pide Ucrania a Rusia es devolver el control de frontera, también dejar pasar a los espectadores internacionales, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Seguridad en Europa, la OSCE, pero tampoco rusos no lo van a hacer. No por esto, ellos enviaron ahí miles de tanques, de sistemas de artillería o de lanzacohetes y todo. Y entonces los acuerdos de Minsk yo creo que no tienen ningún futuro porque es un camino sin salida donde ninguna de las partes puede continuar negociando de forma benéfica para todos. Con muchos conflictos congelados, que se llaman congelados en el territorio postsoviético, en el territorio de la Europa Oriental, en Moldova, en Ucrania, en Georgia, entre Azerbaiyán y Armenia. Lo que vemos es que la mayoría de estos conflictos son controlados o organizados, o las dos cosas, por Rusia, y solamente una catástrofe, un colapso, no sé, un choque total del Estado ruso puede cambiar las cosas. Hace 100 años, Ucrania independiente no existía. Hace 100 años existía el Imperio Ruso que estaba súper seguro en sí mismo, participaba en la Primera Guerra Mundial. Hace 35 años existía la Unión Soviética y nadie pudiera decir que la Unión Soviética va a colapsar. Y historia muestra que los acontecimientos pasan y lo que por ahora nos parece, no sé, una fantasía, puede ocurrir mañana. Y entonces vamos a ver cómo va a cambiar la situación. Pero yo estoy seguro que los acuerdos de Minsk no van a llevar a cabo un alto fuego permanente y no van a llevar a cabo la paz para Ucrania y para Rusia y para esa región. Y vamos a tener ese conflicto durante muchas décadas y solamente con caída del régimen de Putin. Y ese régimen no está vinculado personalmente con él, sino con también su gente cercana. Y aunque muera Putin, la gente cercana que siguiera manteniendo ese régimen, solamente después de caída de ese régimen como tal, en total, por todo el país, podemos tener esperanza por algún cambio. No, y yo creo que, bueno, no sé ustedes qué piensan. Yo creo que la verdad es poco probable que ahora mismo de verdad entremos en un conflicto bélico armado en esta zona. O sea, yo entiendo que la tensión y lo que Putin intenta es tratar de ver hasta qué punto puede poner en prueba la determinación de la administración de Biden, hasta qué punto de verdad van a apoyar a Ucrania. Y por lo que la Casa Blanca dice, están bastante determinados en hacerlo. Ya se verá. Yo no creo que veamos un intercambio de fuego, por lo menos desde ese punto. No sé ustedes si creen que 2022 va a estallar un conflicto bélico a esa escala o cómo lo ven. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo porque obviamente si Rusia quisiera atacar Ucrania de gran escala, de escala completa, y lo haría en 2014, cuando nosotros no teníamos un ejército, cuando nosotros teníamos un gobierno recién organizado, recién elegido, que tenía muchas dudas en sí mismo y que mucha gente, muchos países consideraban como semi legítimo, vamos a decir así. Pero ahora cuando todo el mundo está alertado, cuando tenemos el ejército mucho más potente y poderoso que teníamos antes, cuando tenemos la gente que en su mayoría, en 70%, 80%, dice que Rusia es un país enemigo para Ucrania, que dice que sí está lista esa población para proteger su país, que dice que sí vamos a resistir, no lo van a hacer. Y también cuando todo el mundo está alerta y cuando todos los países occidentales, sea Alemania o Francia o los Estados Unidos o Gran Bretaña o Canadá o Turquía, ellos
muestran su apoyo a Ucrania. Ellos dicen que van a imponer más sanciones súper fuertes, que van a enviar tropas o que van a enviar los armamentos, etcétera. No, no van a ganar absolutamente nada. ¿Qué van a ganar? Sí, pueden capturar el territorio, pueden conquistar Ucrania, pueden capturar Kiev, pueden capturar Lviv, pero van a tener muchos problemas y van a tener los problemas muy graves para controlar ese territorio, porque van a recibir una guerrilla muy severa. Por ejemplo, con intención, hoy he visto cuántos soldados tenemos y cuántos veteranos de guerra tenemos en Ucrania, y por lo menos las Fuerzas Armadas ucranianas son 215.000. La Guardia Nacional Ucraniana es 60.000, la Policía Nacional son 210.000, el Servicio de Inteligencia Ucraniana son 27.000 personas y tenemos 400.000 veteranos de la guerra. Entonces pueden imaginar que tenemos aproximadamente cerca de 700-800.000 personas que tienen la experiencia de utilizar armas, que son súper motivados y para Rusia no va a obtener ninguna ganancias Claro. en esa guerra de escala grande. Por Sí, eso no lo van a le hacer costaría porque... muchísimo dinero y tiempo desde el punto de del derecho Y las internacional el vidas. uso de la fuerza y las vidas, sí, ni se diga. Yo creo que sí, tienes razón con eso, Alexis. La verdad es que el precio a pagar por conquistar esa manera Ucrania a lo mejor es demasiado alto para Rusia, ¿no? Probablemente podría llevar el régimen de Putin a caer si no le sale bien la jugada, ¿no? Rusia no se pondría a acumular tropas y hacer movimientos que son muy obvios para Occidente si quisiera invadir Ucrania. Esto es simplemente lanzar una señal de advertencia. Lo hizo en primavera, porque ya lo hizo a comienzo, no me acuerdo si fue en marzo o en abril o Lexi, Ujú. no me acuerdo muy bien, que hizo movimientos de tropas en la frontera para poner en alerta a Occidente. Le salió bien la jugada y la está repitiendo ahora. Yo creo que es simplemente una forma, digamos, de avisar, porque los países, Estados Unidos, el primero, pero muchos países europeos están financiando a Ucrania, están entrenando tropas, dándoles armamento, y es una forma de Rusia de decir, no lo hagáis o invadimos. Es un poco pues como cuando, no sé si os acordáis, porque ya lo hemos mencionado, bueno, claro que os acordáis porque lo hemos mencionado, el conflicto de Georgia de 2008 fue un poco eso, fue Rusia estuvo avisando a Georgia, aparte de por todas las cosas internas, pero Rusia estuvo avisando a Georgia de si tocáis Osetia del Sur va a haber un problema y lo acabó habiendo. Entonces, yo creo que es más una forma de Rusia, de digamos, de hinchar pecho, avisar, decir, aquí estamos nosotros, ni se os ocurra darle más apoyo a Ucrania porque entonces sí que vamos a invadir, pero es simplemente eso, una forma de un farol, una forma de decir esto es lo que seríamos capaces de hacer, pero no algo que realmente vayan a hacer, en mi opinión, claro. Sí, has dicho muy precisamente que si les gustaría invadir Ucrania no lo harían de forma tan abierta. Y también tenemos que tener en cuenta que los rusos acumularon, más o menos ahora cuentan, los servicios de inteligencia ucraniano o estadounidense o inglés, que han acumulado más o menos 175.000 tropas, pero esa cantidad no es bastante para invadir el territorio tan grande como el territorio ucraniano, para combatir de forma muy exitosa y muy rápida en todo ese territorio. Y normalmente, cuando un país quiere atacar a otro, cuando un ejército quiere lanzar un ataque, necesitan la cantidad triple de personas para hacer un ataque exitoso. Y lo que yo a ustedes les he contado, que por lo menos las Fuerzas Armadas tenemos de 200.000 buenas y una parte de Fuerzas Armadas está en la parte occidental del país, pero por ahora los rusos no tienen esa cantidad triple o cuádruple de su ejército para lanzar un ataque masivo. Y el segundo comentario es que Georgia, Georgia no es Ucrania, obviamente. Quiero decir que Georgia es mucho menor que Ucrania. Georgia tiene menos población, tiene menos recursos y menos recursos militares, menos recursos económicos. Y en 2008 todo el mundo, y quiero decir el occidente colectivo, o el occidente global, no estaba listo para eso, cómo reaccionar a esa agresión. Y ahora vemos que la reacción de los países occidentales es mucho más severa, es mucho más confiada, es mucho más segura que había en 2014 y en 2008. Y es también un factor, yo creo que ayuda a Rusia dejar sus ideas. Eso, bueno, estamos viendo por un lado, es muy poco probable que Rusia hiciera nada de esto. Estamos de acuerdo los tres en esto.
Pero yo tengo una pregunta por ir un poco más allá, porque ya sabemos que nos encanta la política ficción aquí en Warrior Diplomacy. Vamos a decir que sí pasa, porque a mí lo que me interesaría Uy, también discutir uy, es saber exactamente cómo reaccionaría Occidente, especialmente la OTAN, porque lo hemos estado mencionando antes, Ucrania es uno de los 6 socios de oportunidades mejoradas de la OTAN, tiene un estatus especial que le hace que es uno de los aliados más cercanos, tipo Australia, pero no es un socio de la OTAN, es decir, en claro. caso de agresión del territorio, el resto de miembros de la OTAN no están obligados a ayudarle. ¿Creéis que a pesar de esto la OTAN haría algo si hubiera una invasión del Donbass o que lo más probable es que se lavaran las manos y dijeran no nos vamos a meter en un conflicto de este tamaño? Quiero creer que la OTAN sí que pondría unas líneas en la arena y a lo mejor yo no estoy seguro si llegarían al punto de entrar en un conflicto armado, una tercera guerra mundial en la frontera europea con Rusia, pero sí creo que acciones muy duras se tomarían al punto de también un incremento de tropas en la zona hasta el punto de hasta aquí quedaron, retrocedan, pero si Rusia siguiera avanzando, uff. No lo sé. Yo quiero pensar que la OTAN sí que se metería, sí que apoyarían a Ucrania, porque si Rusia lograra avanzar hasta la frontera ya con la Unión Europea, puf, a la OTAN eso le vendría fatal. Entonces, yo quiero pensar que sí, pero no estoy tampoco 100% seguro, porque pasa lo mismo con Taiwán, ¿no? Creemos que a lo mejor Estados Unidos sí que se pondría ahí a proteger a la isla de China, pero a la hora de la hora, quién sabe, ¿no? Entonces yo creo que más sí que no, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Tú, Olexi, cómo lo ves? Obviamente que los países occidentales y la OTAN no van a participar en esa guerra porque sí no tienen esa obligación de proteger Ucrania y eso lo entendemos perfectamente, pero lo que van a hacer, estoy seguro, que van a imponer las sanciones muy duras, por ejemplo, apagar SWIFT por Rusia o, no sé, congelar la deuda externa rusa o algo más severo, más serio. También creo que serán los armamentos que van a enviar a Ucrania, por ejemplo, lanzagranadas antitanques, Javelin, o los sistemas antiaéreos o los sistemas antibuques que necesitaremos en este caso. Y bueno, yo creo que van a ayudar a Ucrania a resistir y van a ayudar a Ucrania contener ese ataque, vamos a Claro, decir no así. dejarían que Rusia avanzara hasta como pudiera. Darían un apoyo, a lo mejor no directo con sus tropas, pero sí que tendrían un apoyo técnico, ¿no? Y de, pues las plataformas, ¿no? Para evitar que Sí. Rusia hiciera lo que quiera. Sí, sí, eso es verdad, Alexi, tienes toda la razón. También tengamos en cuenta que por ahora, con ese conflicto que tenemos en la parte oriental del país, tenemos 1,5 millones de los refugiados, o como los llamamos, las personas desplazadas internamente. Solamente tenemos 1,5 millones de refugiados de esa parte. Pero imaginemos que tenemos una invasión completa con tanques y todo, y Ucrania está ocupada. ¿Y cuántos refugiados entonces vamos a tener? ¿4 millones? ¿10 millones? ¿O cuántos? Los refugiados de Siria son más o menos 4 millones al nivel internacional. La mayoría está en Turquía, pero lo que han visto, lo que hemos visto todos los últimos años con refugiados de Siria en la Unión Europea, que fue una pesadilla. Y imaginen cuántos refugiados vamos a tener en Polonia, en Eslovaquia, en Chequia, en Alemania, Claro. refugiados ucranianos en este caso, que también será un problema súper grave, es un problema humanitario muy, muy profundo. Según ese caso de Taiwán, es que Taiwán es otra cosa y tienen un tratado de defensa con los Estados Unidos. Para los Estados Unidos es uno de los puntos más claves para la influencia global, para su posición en Asia. Taiwán y Corea del Sur y Japón son como tres claves. Entonces yo creo que ahí la situación es diferente. Sí, yo quería saber porque estamos hablando mucho de Ucrania y Rusia desde un punto de vista totalmente exterior. Pero yo quería preguntarte, Oleksi, porque tengo bastante curiosidad. Sabemos que en las elecciones de 2019 ganó Volodymyr Zelensky, que era un antiguo actor que ahora es presidente del país. Y también sabemos que en esas elecciones, confirmando lo que tú dices, de que al final, o lo que decías antes, de que al final la invasión de Rusia en Ucrania lo que ha hecho ha sido hundir aún más, si cabe, la imagen de Rusia en Ucrania, los candidatos prorrusos fueron totalmente aplastados en las elecciones de 2019. ¿Cómo es la situación ahora mismo política en Ucrania? Cuéntanos un poco cómo se habla allí, cuéntanos una visión desde allí de
ahora mismo en 2021, ¿cuál es la posición de los partidos? ¿Qué es lo que se discute respecto a esto? ¿Cómo está el ambiente? Porque estamos hablando mucho desde fuera, pero te tenemos aquí y estaría bien saber un poco cómo está todo desde dentro. Bueno, si hablamos de las elecciones de 2019, yo creo que Zelensky ganó no por tener una visión de la política exterior muy diferente al presidente antecedente de Poroshenko, pero él ganó porque él fue el candidato más atractivo para la gente. Él es bastante joven, utiliza las redes sociales, tiene la imagen de persona del pueblo, de la gente ordinaria, compra tacos en un kiosco a la esquina, que compra, no sé, hot dogs en las gasolineras, y también él prometía luchar contra la corrupción y tenía la imagen de la persona muy clara, que no tiene, no sé, billones de dólares en offshore, y ganó por eso y no por su visión de la política exterior. En aquel entonces, en 2019, fue considerado como el presidente de la paz, y Poroshenko, su como rival en las elecciones, se consideraba como un presidente de la guerra, de la política más rigurosa, pero en general, Zelensky como candidato y Zelensky como presidente son dos personas diferentes. Él cambió su política interna de forma muy drástica y de forma muy inesperada para muchos. Mucha gente tenía miedo de que Zelensky va a vender Ucrania, va a firmar un tratado de paz con Rusia, va, no sé, negar territorios, pero no lo hizo, y en muchos aspectos él se volvió más como duro, más severo, más nacionalista que Poroshenko, que fue considerado como un presidente de guerra. Entonces, Ujú. presidente de paz que elegimos se reveló ser más beligerante que el presidente de guerra que no elegimos. Por ahora sí, los partidos rusos no tienen mucha influencia. Yo creo que pueden recibir como máximo el resultado en las elecciones parlamentarias, el tercero o el cuarto resultado. En las elecciones presidenciales por ahora no tienen ninguna posibilidad. Y lo que es interesante es que otra vez en las elecciones presidenciales los dos candidatos con más intención de voto son Zelensky y Poroshenko. Y parece que en las próximas elecciones presidenciales vamos a recibir la segunda vuelta de las elecciones de 2019. Otra vez vamos a tener Zelensky y Poroshenko como rivales en las elecciones, pero ahora, por ejemplo, Zelensky no tiene esa imagen de la persona del pueblo, que no tiene ninguna corrupción, que no tiene la conexión con la clase política, con la clase de élite. Y vamos a ver, yo creo que completamente es posible que va a perder Zelensky las elecciones presidenciales que vamos a tener otra vez, pero lo que tenemos para todos los candidatos, para todos los partidos que no son prorrusos, es que sí continuamos ese camino pro-europeo, pro-occidental, pro-OTAN. Tenemos las aspiraciones para llegar a ser los miembros de OTAN y de la Unión Europea en nuestra constitución. Entonces, cualquier presidente, cualquier partido deben cumplir con ese punto de constitución. Y las investigaciones muestran que cada año el apoyo de la gente de la idea de ser la parte de la Unión Europea o ser la parte de la OTAN crece. Y aún en las regiones que están en el sur o que están en el oriente, que por la rusificación muy dura durante los años soviéticos eran como más conservadoras, esas regiones, el- la gente que vivía ahí era como más prorrusa, que hablan en la mayoría ruso. Aún entre ellos, el apoyo de la OTAN, de la Unión Europea, crece cada año, año tras año, como 2, 3 puntos, año tras año tras año. Y para la juventud, especialmente, ahora es como obvio, porque la generación de mis padres, por ejemplo, que tienen ahora más o menos 40, 50 años, casi no salía de Ucrania porque vivía la parte de su vida en la Unión Soviética, después vivía la parte de su vida en la Ucrania independiente, pero no tenían las oportunidades para viajar. Y ahora toda la juventud viaja por todos los lados. Por ejemplo, es más caro, es más barato para mí viajar a España que viajar a Crimea ahora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la juventud es mucho más abierta, es mucho más pro-europea, es mucho más pro-occidental que la generación mayor. Y cada año tenemos ese cambio generacional. Cada año la gente mayor muere por razones naturales y la juventud llega a esa edad cuando puede votar. Con cada año esa situación va a cambiar a favor del camino más occidental.
Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, en esa política occidental ucraniana, tenemos perspectivas bastante estables. Olexi, bueno, yo te quería comentarles a los dos chicos, y bueno, a nuestros oyentes, ¿no? Que gran parte de este podcast, pues también es la gente que nos escucha. Y bueno, en este caso tenemos una pregunta de una de nuestras oyentes. Esta es una chica mexicana que se llama Fer Revilla. Te mandamos un saludo, Fer. Y bueno, pues Olexi, ella te quiere hacer una pregunta sobre pues toda esta situación y estas tensiones, ¿no? Hola a todos, muchas gracias por traerme aquí, es un gusto. Y bueno, lo que a mí me gustaría preguntarle a Oleksiy es ¿cuál sería entonces el escenario ideal para Ucrania si consideramos el lazo histórico y social que hay con Rusia y bueno, los intereses que hay de por medio económicos y políticos con los países de Occidente? Bueno, si hablamos en general de el desarrollo de la situación de Ucrania, si tomamos el conflicto, obviamente para Ucrania la mejor estrategia, el mejor resultado sería devolver sus territorios sin sangre, sin perder las vidas, pero obviamente ahora es imposible para hacer. Pero si hablamos del desarrollo de Ucrania como un estado, yo creo que esa conexión, ese lazo con Rusia es importante por las generaciones mayores que recuerdan los tiempos soviéticos, que no se han estudiado en Rusia o que han trabajado en Rusia, que han viajado por ahí y la juventud ahora no ve nada interesante por esa parte. Ya no tenemos la conexión tan fuerte económica que teníamos antes. Yo creo que ahora Rusia es el cuarto, el quinto socio comercial de Ucrania y el primer socio comercial es la Unión Europea, obviamente. Y creo que ahora vendemos y compramos más de China que de Rusia, que es nuestro vecino. Y sí, para nosotros sería perfecto ser el miembro de la Unión Europea, porque eso no solamente significa un nivel del desarrollo económico o político, sino también se dice de los salarios, los estándares de vida que tienen, no sé, los hospitales o el sistema judicial o el sistema policíaco. Y bueno, si no nos aceptan como un miembro de la Unión Europea, tenemos muchas otras opciones para tener las conexiones fuertes con la Unión Europea, como por ejemplo tienen, no sé, Noruega o Finlandia o Suecia o muchos otros países que no son oficialmente los miembros de la Unión Europea, pero tienen, por ejemplo, ese régimen de Schengen, pueden viajar, trabajar en la Unión Europea sin ningún problema, sin ninguna restricciones, que tienen toda la libertad de comercio, de capital, entre la Unión Europea y algún país. Y también sí sería una opción muy buena para Ucrania. Y yo creo que la conexión cultural, la conexión mental con Rusia ya hemos roto, porque aun si, no sé, los rusos devuelven los territorios, aun si los rusos piden perdón y piden disculpas, ya han cometido tantas hostilidades contra Ucrania, ya han cometido tantos crímenes en historia, por ejemplo, Holodomor, que fue un genocidio durante los años 30, cuando murieron cerca de 4,5 millones de ucranianos por hambre, que no podremos convivir con ellos en una paz próspera y feliz. Y entonces, bueno, vamos a tener ese vecino por todo el tiempo, obviamente es nuestra historia, geografía, pero no podremos vivir como vivíamos dentro de una unidad dentro de la Unión Soviética, por ejemplo, de forma pacífica como no pasara nada. No, es para mí y para muchos yo creo que es completamente imposible. No sé, ningunos políticos o ningunas estrellas, no sé, ningunos activistas no podrán explicar a los niños que perdieron sus padres en la guerra que, bueno, en aquel entonces los rusos eran enemigos y ahora son nuestros amigos. No, es imposible. Y entonces yo creo que Ucrania va a desarrollarse como un país europeo. Europeo, democrático, estable y próspero. Esperemos de verdad, Alexia, esperemos de verdad. Yo creo que ahora tenemos pues, unos meses adelante complicados pues, por todo el tema del COVID, estas tensiones que estamos viendo y pues toda la política internacional que nos tiene muy preocupados 24/7, 365 días, ¿no? Pero bueno, sin duda este es un tema muy interesante. La verdad es que Rusia como un actor global claramente no tiene el mismo poderío que solía tener en el apogeo de la Unión Soviética, pero sigue siendo un actor fuerte regional y hasta cierto punto internacional, debatible. Pero bueno,
a veces nos da estos sustos a los países occidentales y pues siempre hay que tenerlos en la mira, ¿no? Y estar siempre atentos a este estilo de acumulaciones de tropas que pues esperemos no pase, pero bueno, en 2014 ocurrió, ¿no? Entonces esperemos que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias por invitarme. Fue un placer de comunicarse con ustedes de ese tema súper importante para mi país y súper interesante, yo creo, para mucha gente en todo el mundo y participar en ese podcast en español. Ha sido un placer, Alexi, la verdad. Yo he aprendido un montón escuchándote, porque siempre queremos saber, los internacionalistas, sobre todo tipo de temas. Ya nos ves, la semana pasada estuvimos en un sitio, esta semana estamos en otro, pero es un gusto poder contar con alguien que sea de allí, que conozca el terreno y que nos pueda puntualizar bien y explicar bien los pequeños detalles que son al final muchas veces los que deciden en relaciones internacionales. Sí, pueden contar conmigo si necesitan otros comentarios de cualquier situación que pase aquí. Esperemos que vamos a tener menos situaciones tan importantes para discutir, pero la historia muestra, la historia de últimos 7, 8 años, muestra que sí, cada año pasa algo súper interesante. Y bueno, chicos, ¿tendrán alguna recomendación esta semana sobre estos temas que les gustaría recomendar a nuestros oyentes? Yo tengo una recomendación totalmente acorde al tema del podcast de hoy, que es el documental Maidán, que es un documental ucraniano, bueno, ucraniano-neerlandés, pero director ucraniano, guionista ucraniano, que es efectivamente, sobre el Maidán, sobre las revueltas en la calle en 2014, para pedir que Ucrania se integrara más en Occidente. Y es una película que está muy bien, un documental que está muy bien, porque no es nada político, nada internacional, es justo lo contrario de lo que acabamos de hacer hoy en el podcast. Es básicamente imágenes y testimonios y consigue crear un documento de gran belleza que se disfruta incluso si no te gusta la política, porque es simplemente ver un país muy distinto del nuestro saliendo a la calle y dejando vivir sus esperanzas, sus anhelos, sus miedos también. Y lo recomiendo a cualquiera que le interese seguir profundizando en este tema. Sí, yo he preparado 3 recomendaciones para nuestros oyentes. Son 3 películas. La primera es de Crimea, Crimea, How It Was. Existe la versión española, Crimea, ¿cómo fue? Por cierto, mi profesor de español la tradujo esa película. Esa película, Crimea, How It Was, cuenta las historias personales de la gente que estaba en Crimea durante la ocupación. Bueno, tiene el formato de documental y es una película que cuenta bastante muy bien de lo que pasó en Crimea. Después tengo una recomendación de la película más artística, no documental. Se llama Cyborgs, Heroes Never Die. Es una película de defensores del aeropuerto de Donetsk, que fue uno de los lugares del combate más duro, más sangriente. Y es una película de un director ucraniano de la origen tártara, que es Akhtem Seytablayev. Es una película muy, muy buena. Y la tercera película que le recomiendo es sobre la revolución que tuvimos. Se llama Winter on Fire y es de Netflix. Netflix grabó una película. Como lo entiendo, es documental. Las 2 primeras películas se pueden encontrar de forma gratuita en internet, yo creo. Ambas tienen o los subtítulos ingleses o el doblaje inglés. Yo creo que esa película de Crimea se puede encontrar en español, pero bueno, puede costar trabajo. Y esa la última película, Winter on Fire, se puede encontrar en Netflix sin ningún problema. A mí se me ha olvidado puntualizar que la que he comentado yo, Maidán, se puede ver en Filmin en España. Yo, para concluir, me gustaría recomendar un libro por Henry Kissinger, se llama World Order, en específico el capítulo que habla de Rusia, porque explica muy bien la perspectiva geopolítica, ¿no? Y cómo las llanuras de Ucrania, ¿no? Lo que hablamos al principio del episodio. Muy buen capítulo, muy buen libro, 100% recomendable. Henry Kissinger, uno de nuestros, ahora sí que guías espirituales aquí en Warrior Diplomacy. Y bueno, chicos, pues ha sido de verdad un verdadero gusto hablar con ustedes el día de hoy. De verdad, muy buena conversación contigo, Lexi. No conocía a ninguna persona de Ucrania, específicamente de Crimea. Y como bien dijo Nico hace rato, la verdad es que a mí también me has abierto un poquito la perspectiva. Espero que sea lo mismo para los oyentes. Lo mismo, Olexi, muchísimas gracias. Esperamos en próximos años, si esto sigue, que es el objetivo, seguir contando contigo.
Y nada, espero que puedas pasar unas felices fiestas allí en Kiev. Bueno, otra vez, muchas gracias por invitarme y les esperamos aquí en Ucrania. Si quieren visitar ese país muy bonito y muy grande e interesante, una bienvenida para todos. Bueno, hasta luego, chicos. Esto fue Warrior Diplomacy, para despertar al Warrior que llevas dentro.